Bueno, continuamos en este momento con la licenciada Cielo Zurita, licenciada en nutrición. Habíamos adelantado, hoy vamos a estar hablando del hambre, los diferentes tipos de hambre que la verdad es importante identificarlos porque uno no sabe a veces por qué está comiendo, por qué tiene hambre. Bueno, la licenciada nos lo va a contar. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo andan todos? Bueno, hay varios tipos de hambre, razones por las cuales nosotros llegamos a comer. Y no solo tienen que ver por ahí con lo fisiológico, con lo biológico, que este es el primer tipo de hambre, el hambre real que le decimos. Se siente prácticamente en la boca del estómago, nos agarra ese ruidito del estómago que tenemos ganas de comer algo, pero porque tenemos hambre y cualquier alimento es suficiente porque el hambre está, no es selectivo. Este tipo de hambre suele ocurrir primero por una desorganización en las comidas que tiene que ver con los horarios y también, no respetar los horarios donde yo puedo comer, que eso también depende de cada persona, y también por el armado de las comidas, las combinaciones y no elegir alimentos de calidad y saciantes, que me mantengan la saciedad por bastante tiempo. Ese es el primer tipo de hambre. El hambre fisiológico. Exactamente, el hambre fisiológico o hambre real. Este tipo de hambre se soluciona justamente con eso, con una buena planificación y aprender a combinar distintos alimentos para mantener la saciedad. Y si me hace falta agregar alguna colación o no, eso no es obligatorio, que sería una comidita entre comidas que puede ser una fruta, un yogur o cualquier otro alimento que se acuerda con la persona de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a su tolerancia, ¿sí? Luego tenemos el hambre, que le digo el hambre porque hay, el hambre porque veo. Si yo tengo en mi alacena alimentos muy tentadores, que tienen mucha grasa, azúcar, sal, son alimentos que es difícil decirle que no, y si no somos conscientes, es como automático. También tiene un poco que ver con lo antropológico, con nuestras esencias de hace muchos años atrás, donde vemos un alimento y en nuestro cerebro se nos despierta una sensación como de alarma de decir tengo que comer. Y como nosotros evolucionamos demasiado rápido, ¿sí? Es como que el ser humano todavía no se acostumbró a que tenemos comida disponible todo el tiempo. Entonces nosotros, por ejemplo, abrimos la alacena y están los bizcochitos, abro la heladera y está la gaseosa. Y estos alimentos son un poco difíciles de controlar las cantidades. Y bueno, es como que están a mano y como porque veo. Y ese hambre es mucho más fácil de solucionar porque todo lo que más me tiente a mí es mejor no tenerlo a mano. Entonces, organizar las cosas para que yo no los vea. Exacto, para que yo no los vea, entonces no me tiento. Y si no, directamente no comprarlo. Si hay algo que no puedo gestionar las cantidades, mejor no comprarlo. Perfecto. El tercer hambre es el más complejo porque tiene que ver con las emociones. Es el hambre emocional. Acá ya no solamente muy abarcativo, ¿no? Exacto, es muy amplio porque el ser humano es una totalidad, no es solamente el cuerpo. Somos cuerpo, mente, emociones. Entonces, el hambre emocional es así. Hay una base emocional, o sea, hay una emoción que yo siento que es incómoda, que puede ser aburrimiento, tristeza, puede ser cualquier emoción, puede ser hasta emociones que son lindas, pero la mayoría de las veces son emociones incómodas. Esa incomodidad la quiero calmar con algo que me genere una hormona que se llama dopamina o endorfinas, que es como que me dan una sensación de placer. Es como una droga la comida, ¿no? En ese caso. Sí, no es comparado a una droga por el nivel de dopamina que se genera, pero podríamos decir que es como que se genera un apego con la comida, donde yo siento una emoción y automáticamente como para calmar esa emoción. Ese hambre es más complejo y tenemos que saber identificar primero cuál es la emoción que hay de base, qué es lo que me está llevando a comer. Y si yo no soluciono esa emoción, esas creencias, es más difícil gestionarla, el hambre emocional. Entonces acá no solamente entra en juego lo que yo puedo comer o no, lo que yo puedo elegir, combinar, sino también entra el aspecto psicológico. Y esto se trata a veces cuando uno no puede solo y cuando no es consciente solo, tenemos que tratarlo de forma multidisciplinaria con otras disciplinas, por ejemplo, con psicología. Con psicología. Exactamente. Bueno, ahí está entonces 3 tipos de hambre. Ha mencionado la licenciada Cielo Zurita, licenciada en nutrición, que es importante identificar y la verdad sí, el que más me ha impactado es el hambre emocional, porque es verdad, muchas veces comemos
porque en realidad no sabemos, pero sabemos que si comemos ya nos ponemos de buen humor. Viste que hay personas que están de mal humor, comen y ya se sienten espectaculares. Exacto. ¿Tiene que ver con eso? Sí, hay alimentos también que me generan más y que tienen que ver con el generar hormonas del bienestar. Por ahí los carbohidratos, que son los alimentos el nutriente que se encuentra en cereales y legumbres, o también llamado las harinas, que algunos les dicen, encima cuando van combinadas con grasa, con azúcar, es como que es mucho placer que genera. Una bomba de alegría. Claro, entonces es como que nos calma, es como un ansiolítico. Sí, es como, la comida termina siendo como un ansiolítico y generamos un apego, y es una conducta que hasta se puede generar un hábito. El hábito de picotear o el hábito de si yo estoy en mi casa sola, por ahí me siento rara estando sola, entonces capaz picoteas o buscas alimentos que te den placer para calmar esa emoción. Una última pregunta y cerramos, licenciada, tiene que ver con por qué a veces tenemos hambre de algo salado o de algo dulce. Es muy específico. Bueno, el hambre, eso tiene que ver con las preferencias de cada uno, porque cada uno tiene su tendencia a lo dulce o a lo salado. Hay otro tipo de hambre, no son los únicos tres. Hay hambres que tienen que ver con las hormonas. Por ejemplo, la mujer antes de la menstruación seguramente hay cambios hormonales que nos generan mayor apetito y esa sensación de comer algo dulce, que ante ese hambre básicamente hay que aceptar que ocurre en la mujer, tratar de gestionar que no comamos un montón y bueno, es como, tiene que ver más con lo hormonal. Y también el descanso. El descanso afecta a las hormonas de la saciedad y del hambre y nos puede tentar a comer de forma descontrolada o comer cositas puntuales, que si ya no es un hambre real, porque tengo tendencia a lo dulce o lo salado. O sea, si tuviera hambre, yo con una fruta me calmo. En cambio, cuando tengo unas ganas de algo particular, no es hambre real. Ahí está. Entonces, si tenemos hambre real, planifique sus comidas. Si tiene un hambre emocional, vaya al psicólogo. Y si tiene un hambre... ¿El otro tipo de hambre cuál era? El porque veo, porque el del porque veo, esconde. Entonces, esconde la comida, que esos son los tipos de hambre que hay que identificar para poder uno también gestionar bien lo que es la alimentación, algo muy importante en el ser humano. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes.